Jóvenes, pues, buenos días. Vamos a continuar con la clase de sistemas embebidos. Antes de continuar, no sé si alguien tenga dudas con lo visto en las clases anteriores de cómo aplicar algunas funciones, la parte matemática, lo de random, la parte incluso de utilizar la iteración if. Los escucho, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Inclusive alguna pregunta con respecto a los ejercicios que se han dejado. Ok, Jesús, los demás, Carlos, Eric. No, Inge, por el momento no. Inge, yo tenía, bueno, como una duda sobre un ejercicio. ¿En cuál? Bueno, ve que en el de tarifa y el número de horas. Bueno, quería yo ver cómo para hacer eso, cómo se puede hacer. Se puede poner, por ejemplo, puedo pedir, por ejemplo, dame el número de horas y guardarlo en una variable, y luego pedir la tarifa y guardarlo en otra, y luego multiplicarlos así. Bueno, ¿cómo sería ahí más o menos? Sí, de hecho, como lo tienes, como lo acabas de plantear, así sería. Tú recuerda que lo que hemos visto de cómo solicitar algún dato, lo guardamos en una variable. Nosotros le ponemos el nombre que sea. Lo puedes poner tal cual, tarifa, y que se guarde ahí. Ya que lo tengas ahí, igual solicitas otra vez información y lo guardas en otra variable. Y así, como dice, al final esas dos variables tienes que convertirlas, recuerda, a valor entero. Si es que te dieron un valor entero o un valor flotante. Recuerda que no puedes multiplicarlas directamente porque son de carácter. Entonces hay que hacer la conversión para que seas un número y puedas aplicar la multiplicación. Pero si así como lo planteaste, en principio, así es. Nada más lo que te faltaría sería agregar la conversión de unidades. Ah, ya. Bueno, ya. Esa era mi duda. Sí, porque me imagino Entonces, que si los pedías directamente y quieres multiplicarlo, te va a marcar un error si es que lo hiciste de esa manera. ajá. Bueno, es que como no lo entendí, lo hice de otra manera y ya puse puse para convertir a flotante, bueno, el entero, Sí, para que me diera los decimales. sí, bueno, si sabes que vas a poner punto decimal o la persona va a poner punto decimal, pues bueno, ya lo colocas, pero digo, lo que tienes que hacer al final pues, es convertirlo en función de unidades. Si no, te va a marcar como si fuera carácter y pues no te va a hacer las operaciones. Así simplemente es esa parte. Ya esa semana colocaré otros ejercicios y ya, bueno, en base a lo que ya hicieron, hay que modificarlo para pedir más datos y utilizar lo visto hasta ese momento. Pero sí sería esa parte. No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a esos ejercicios. Y ya vamos a continuar con la sesión. La última clase nos quedamos aquí en números aleatorios, que era primero agregar
la librería de matemática para poder utilizar la parte de, bueno, ¿no es cierto? En la de random era agregar, aquí está, importar random, para poder utilizar la aplicación de random. Recuerden que esa parte de random no es tanto como que nos dé números aleatorios. Pareciera que sí, pero escoge de un grupo de números aleatorios ese tal número. Si llegamos hasta aquí la clase anterior, ¿no? O me estoy adelantando. Porque si llegamos aquí pasan números de 0 a 100, porque aquí sí nos quedamos. Creo que sí llegamos hasta esa parte. Sí, porque si hicimos aquí un ejercicio de buscar números entre 0 y 10, 0 y 100, 0 y 5, y que simplemente era una multiplicación con respecto a ese dato. Incluso creo que nada más vimos valores con entero, con punto flotante. Sí, sí, creo que sí, y llegamos hasta aquí. Ok, hasta ese punto hemos visto funciones ya determinadas por Python. Pero ¿cómo sería cuando yo quiero ejecutar una función que yo diga que es lo que quiero que haga? Por ejemplo, quiero que una función me haga primero una suma y respecto a esa suma me haga me muestra el dato. Pero cada vez que yo llame a esa función, siempre me ejecuta la misma acción. Pues bueno, aquí empezamos con añadiendo funciones nuevas. Bueno, lo mismo que hasta ahora solo hemos usado las diferentes funciones que vienen incorporadas en Python, pero es posible añadir funciones nuevas. Una definición de función especifica el nombre de una función nueva, las secuencias de sentencias que se ejecutan cuando esa función es llamada, y una vez definida la función se puede reutilizar una y otra vez a lo largo de un programa. Es decir, nosotros podemos, bueno, darle nombre a una función que ejecute una acción que nosotros queramos y llamarla en cualquier momento. Aquí tenemos un ejemplo. La construcción es utilizando def, espacio, el nombre de la función que queremos llamar, o como creo que se llama la función, este, paréntesis, los puntos, y recuerden que al momento que le damos enter, nos va a dar ese espacio. Recuerden, vuelvo a repetir que si ustedes encuentran un programa en la red, lo mejor es que lo transcriban. Entonces aquí muestra qué es lo que va a hacer esta función. Cada vez que yo llame a llamar muestra estribillo, va a imprimir soy un leñador que qué alegría, y duermo toda la noche y trabajo todo el día. Aquí nos pone que def es una palabra clave que indica que se trata de una definición de función. El nombre de esa función será, como es estribillo, como lo acabamos de decir. Las reglas para los nombres de las funciones son los mismos que para las variables. Es decir, no podemos usar letras, números y algunos signos de puntuación. Bueno, se pueden usar letras, números de caracteres especiales, bueno, no caracteres especiales, punto, guión abajo, pero no podemos poner un número, no, pues, bueno, bien, no podemos iniciar con un número el nombre de una función. Pero no se puede usar palabra clave como nombre de una función y se debe evitar también una variable y una función con el mismo nombre. Recuerden que si van a usar variables que se parezcan, pueden usar variable, guión bajo 1, función guión bajo 1, 2, como ustedes quieran llamarlo, pero que no tengan exactamente el mismo nombre. Los paréntesis vacíos después del nombre indican que esta función no toma ningún argumento. Aquí que más tarde veremos a qué se refiere con argumento de entrada. La primera línea de la definición se le llama cabecera. El resto se va a llamar cuerpo. La cabecera debe terminar con 2 puntos y el cuerpo debe ir indentado, que es lo que mencionamos hoy. Por convención, el indentado siempre de 4 espacios. El cuerpo puede contener cualquier número de sentencias. Es decir, podemos aquí rellenar de sentencias, es decir, podemos colocar aquí un if, podemos colocar sumas, datos de operación,
esa parte de imprimir un dato, incluso solicitar un dato, etc. Las cadenas en la sentencia print deben estar cerradas entre comillas, eso ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores. Da igual utilizar comillas simples, o la mayoría de la gente prefiere comillas simples, excepto en aquellos casos que una comilla simple, que usa como apóstrofe, aparece en medio de la cadena. Por lo general, hasta ese momento hemos utilizado doble comilla. Si utilizar comilla simple, daría el mismo efecto. Si usamos una definición de la función en modo interactivo, el interpretador mostrará espacios suspensivos para informar de que la definición no está completa. Es decir, aquí. Vemos aquí que escribe la misma función que tenemos en el ejercicio de arriba, solo que en el intérprete vamos a mostrar primero esta, y en el intérprete para ver cómo se muestra. Aquí lo tenemos. Entonces, nosotros definimos esta función, def, espacio, vamos a ponerle ese escribillo que muestra el mensaje, me faltaron los dos puntos, y los paréntesis. Ahora sí. Yo quiero que escriba print. Soy un añador. Y alegría. Entonces tienen los 4 espacios. Los 4, perdón. Vamos a colocarlos. 1, 2, 3, 4. Print. He colocado casi todos los errores que pueden aparecer. Y esta ya tenemos definida nuestra función que se llama muestra mensaje. Como vieron ahorita casi tuve un montón de errores. La primera, pues bueno, aquí me decía que no estaba indentado, entonces voy a colocar los 4 espacios. La segunda, que cuando escribí la palabra print, pues me dice que tengo que colocarlo entre paréntesis.
Aquí ya tenemos, bueno, aquí falta una letra, pero aquí es el programa. Entonces ya tenemos llamada a nuestra función. Si yo quisiera llamar a la función, pues simplemente le digo la función, bueno, si quieres escribo el nombre de la función, nuestro mensaje, y aquí está. La primera, pues bueno, fue una S, pero aquí cuando voy a llamar muestra mensaje, me aparece el texto que yo ya tengo escrito. ¿Por qué no más aparece el texto? Bueno, porque es la que yo le definí a la función que simplemente era imprimir. Y vamos a regresar rápido al PDF. Para definir la función debemos introducir una línea vacía, bueno, lo que los errores que acabamos de ver. Y al definir una función se crea una variable con el mismo nombre. Aquí por aquí vamos a imprimir nuestro estribillo y nos dice qué tipo de dato es. Prime type muestra estribillo pues es simplemente tipo de función. El valor de muestra estribillo es una función de objeto que tiene como tipo función. Aquí podemos ver la sintaxis para llamar a nuestra función. Es la misma que usamos para las funciones internas. Simplemente, como si fuera print, colocamos el nombre de la función y como vimos aparecerá la acción de nuestra función. Una vez que se ha definido una función, puede usarse dentro de otra. Por ejemplo, para repetir el estribillo anterior, podemos escribir una función llamada repite estribillo. En este caso vuelve a definir otra función en la cual nos pide que ejecute las dos funciones ya hechas. En este caso dice llamar estribillo. Entonces al momento que nos llamamos esa función, la usamos dos veces. Vamos a ver qué pasa al ejecutar esa misma función, pero en el char, en el script. Aquí colocamos def, nuestro mensaje. Vemos que en este caso, automáticamente al darle enter, nos da los 4 espacios que nos pide la definición. Entonces lo que vamos a hacer aquí, lo que hicimos en el intérprete de Python, print, vamos a hacer que soy un leñador, alegría, y aquí está. Aquí lo guardamos.
Yo tengo aquí utilizado mi, mi función. Vamos a correr. Y aquí le digo que imprima nuestra mensaje. Vemos aquí directamente ya me detectó esa función. Lo coloco aquí y vemos qué pasa. Primero definí mi función. Aquí está. Después vuelvo a llamar a esa función que yo ya definí. Al momento que yo la llamo, se ejecuta mostrándome el texto. Entonces podemos utilizar primero definir funciones y después en nuestro programa llamarlas para ejecutarlas según nuestra conveniencia. Entonces primero tenemos la de nuestra función. Vamos a definir la otra. Definir. Repetir. Mensaje. En la cual simplemente vamos a llamar a esa función dos veces. Voy a borrar esto de acá. Y voy a llamar a repetir mensaje. Y aquí está. ¿Qué es lo que está ejecutándose? Esa función de repetir mensaje. Pero como vemos, yo creé una función y esa función la agregué dentro de otra función. Y al final yo quiero que repite la función completa, que es mostrar dos veces esta función que, bueno, vimos que el texto simplemente va a imprimir texto, soy un hallado de alegría, y de otra noche trabajo todo el día. Vemos que efectivamente lo repite dos veces. Vimos cómo crear una función, anidarla dentro de otra función, y vemos que, bueno, al momento de ejecutarlo, pero no es de mi área, profesor. No es de mi área. se ejecutan igual que al llamar una función cualquiera. ¿Dudas con esa parte? No, Inge. Gracias, hasta luego. Ok, pues seguimos. Reuniendo el fragmento de código de instrucciones anteriores, el programa completo sería algo así. Primero, conectamos la de tenemos escribillo, print, soy un añador, alegría, y bueno, te oprimir, print, lo noche todo el día. Bueno, es la forma en que llamaríamos a nuestro programa, lo que hagamos sobre ahorita. Ese programa contiene dos definiciones de funciones, muestra estribillo y repite estribillo. Las definiciones de funciones son ejecutadas exactamente igual que en cualquier otra sentencia. Pero su resultado consiste en crear objetos de tipo función. Las sentencias dentro de cada función son ejecutadas solamente cuando se llama a esa función y la definición de una función no genera ninguna salida. Cuando tú generas, es necesario crear una función antes de que se pueda ejecutar. Es decir, primero debemos definir. Si no tenemos definido nada, pues obviamente no nos va a mostrar ningún texto, de hecho nos va a mostrar un error. Entonces nos pone acá que la definición de la función debe ser ejecutada antes de que la función se llame por primera vez. Al momento de que nosotros creamos nuestros programas y queremos crear funciones, lo primero que debemos hacer es definir el nombre de cada una de ellas y qué acción va a hacer. Por ejemplo, cuando ustedes soliciten un dato o un sensor de alguna tarjeta, por ejemplo, una Raspberry, la primera acción que tienen que hacer es
pedir, bueno, definir esto. Por ejemplo, aquí yo puedo poner que quiero recibir o quiero obtener un dato, quiero saber qué dato me da en el pin número 3. Bueno, aquí digo, bueno, ya recibí el dato del pin número 3, quiero que ese pin se sume con algo, se haga alguna cosa. Pero aquí no estoy diciendo que ya se va a ejecutar. Simplemente la estoy definiendo para que en algún momento dado yo la pueda ejecutar. Entonces, recuerden la regla. Primero definimos funciones y luego las mandamos a llamar. Que suena lo más lógico. Aquí fueron los ejercicios y se desplaza la última línea del programa anterior hacia arriba, de modo que llámese la función. Que la función aparezca antes que las definiciones. Vamos a ver, vamos a hacer eso nada más como observación. Voy a copiar esto. Y lo voy a colocar en la parte de arriba. Vemos que nos dice de error al hacer esto. Y si efectivamente nos dice que repetir mensaje no está definido. ¿Por qué? Bueno, todavía no definimos esa función. Entonces primero hay que ejecutar las definiciones, hay que definir nuestra función. Igual si hacemos esto, bueno, como tuvieron una más al final que otra, pues no nos va a ejecutar nada. Entonces dice, para asegurarnos que una función esté definida antes de usarla por primera vez, es necesario saber el orden en que las sentencias son ejecutadas. ¿Qué es lo que llamamos flujo de ejecución? Las ejecuciones siempre comienzan en la primera sentencia del programa. Las sentencias son ejecutadas una por una, en orden de arriba hacia abajo. Las definiciones de funciones no alteran el flujo de ejecución del programa, pero recuerda que en las sentencias dentro de una función no son ejecutadas hasta que se llame a esa función. Es decir, nosotros podemos definir esa función. Ya vemos que tiene algo, pero no les voy a ejecutar, simplemente se definió cuándo van a ser ejecutadas hasta que se llamen a esa función. Una llamada a una función es como un desvío en el flujo de la ejecución. En vez de pasar a la siguiente sentencia, el flujo salta al cuerpo de la función, ejecuta todas las sentencias que hay allí y después vuelve al punto donde se dejó. Es decir, al hacer los llamados de funciones, brincamos a donde fue. Es como los cal, en la parte que vimos de los PIC en MPLAB. Recuerdan que llamamos a un cal, se iba al cal, ejecutaba lo que había en el cal y luego retornaba donde fue llamado. En este caso las definiciones o las funciones van a ser iguales. Vamos a ir a donde se definió la función, se ejecuta lo que hay ahí y luego regresamos a donde se llamó. Aquí le dice que pues, todo esto parece bastante sencillo hasta que uno recuerda que una función puede llamar a otra. Cuando está a mitad de una función, el programa puede tener que ejecutar las sentencias de otra función. Entonces, cuando se está ejecutando esa nueva función, tal vez puede ejecutar todas las funciones. Entonces hay que tener cuidado a dónde estamos llevados. Y afortunadamente Python es capaz de llevar el seguimiento de dónde se encuentra en cada momento, de modo que cada vez que se completa la ejecución de una función, el programa vuelve al punto donde lo dejó en la función que había llamado esa. Cuando le llevas al final del programa, simplemente termina. Nos pone cuál es la moraleja de esa extraña historia. Cuando leas un programa, no siempre te conviene hacerlo de arriba hacia abajo. A veces tiene más sentido seguir el flujo de la ejecución. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, al momento que ustedes vean un programa, no conviene que lo leamos de arriba hacia abajo. Pero vemos, bueno, si define funciones, podemos saltar esas funciones al momento de leer un programa. Vemos dónde empieza el programa. Empieza a ejecutarse, vemos que llama algunas variables, se define algunas variables, hace algún dato, después se ejecuta una función, y ahí es cuando nosotros vamos a ver qué hace esa función. Y como pues aquí tal vez esa función llame a más funciones. Entonces hay que tener cuidado al momento de cómo va ejecutándose uno por uno.
Lo mismo que pasaba con la parte de ensamblador. Hay que recorrer el camino, porque, bueno, es lo que a veces veía que a ustedes les pasaba mucho, que quieren ejecutar así tal cual, hasta que vas abajo el programa sin tomar en cuenta los saltos que hacía el programa. Aquí va a ser algo parecido. Hay que tomar en cuenta cómo son los saltos, a dónde se está yendo el programa y qué ejecuta cada nueva acción. Y camino. Bueno, dice, bueno, saltamos a la función, no sé, llamar texto. Vamos a llamar texto. Dentro de llamar texto nos manda otra función de imprimir texto. Bueno, vamos a la función que dice imprimir texto. Y ir viendo a dónde va. Pero siempre tomando en cuenta que regresará al punto en el que fue llamado. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Entonces, pone aquí que algunas de las funciones internas que hemos visto, necesitamos argumentos. Por ejemplo, cuando se llama a mat.sim, se le pone un número como argumento. Algunas funciones están más un argumento como mat.po, donde toma la base y un exponente. Dentro de las funciones, los argumentos son asignados a variables llamadas parámetros. Aquí nos muestra un ejemplo de una función definida por el usuario que recibe un argumento. Aquí tenemos el texto, bueno, una definida que es muestra dos veces un nombre. Y aquí, bueno, definimos la función que dice muestra dos veces Bruce. Y colocamos que imprima Bruce. Esa función asigna el argumento de un parámetro llamado Bruce. Cuando es llamada, imprime el valor del parámetro, sea lo que sea, dos veces. Esta función con que el valor puede ser mostrada en pantalla. Aquí colocamos muestra dos veces, spam. Muestra dos veces 17, muestra dos veces mat.pi. Vamos a hacer esto. Vamos a escribir una función. Y la función se va a llamar muestra. Entonces aquí le colocamos un nombre. Porque ya tenemos definida nuestra función. Entonces voy a llamar el programa, bueno, la función, muestra dos veces, aquí voy a colocar 24. Y como vemos, muestra el número 24 dos veces. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues aquí tenemos el parámetro que yo coloqué Bruce, que puede ser cualquier cosa que yo quiera. Y digo que tome ese parámetro que estoy tomando como Bruce y lo imprima dos veces. Vemos que no es necesario que yo defina el nombre Bruce. Simplemente es un parámetro que va a tomar esa función. Ojo, si ya tengo aquí ese nombre de Bruce, bueno, no lo puedo utilizar para llamar así a una variable. Aquí tengo eso de Bruce, imprime dos veces. Igual si yo aquí le cambio y que escriba un texto clásico. Vamos a ver dos veces. Bien, jóvenes, recuerden, ahora tienen que volver a cargar su llamada para seguir con la clase.